Yo no quería terminar este curso sin ver la guerra espiritual durante el ministerio de Cristo Jesús. Yo creo que sería como una contradicción hacer un curso de guerra espiritual, revisar lo que la palabra dice acerca de esto y no verlo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Hemos titulado esta clase la batalla por el terreno perdido. Dios crea, Dios pone a Adán y Eva a cargo de la creación. Ellos pecan contra Dios, transgreden su ley y se perdió. No solamente ellos perdieron la vida espiritual que habían tenido, se perdió un terreno, literalmente hablando. Se perdió un terreno físico y se perdió un terreno espiritual. Y cuando Cristo viene, Él viene a ganar el terreno que se había perdido. Nosotros formamos parte de lo perdido, pero no somos lo único que se perdió. Y eso es lo que yo quiero ver, porque por así decirlo, el contraataque final comenzó con la encarnación de Cristo. Si nosotros pensamos en Satanás como el anticristo, pues debemos pensar en Cristo como el antisatanás, porque literalmente eso es como es. Y por eso los hemos encontrado a ellos dos en el desierto, en una lucha de titanes, por así decirlo. Mira cómo Cristo habló acerca de él. En Lucas 19:10, ese versículo es considerado como el versículo clave del Evangelio de Lucas. Mira la importancia del versículo. Lucas es un evangelio relativamente largo, 24 capítulos, y este versículo por sí solo es considerado el versículo clave, el versículo que lo define. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el contexto de Lucas, en el contexto en el que yo acabo de decir esto, está hablando de la vida espiritual que el hombre perdió. Entonces Cristo viene a darnos vida porque eso fue lo que Adán y Eva perdieron. Sin embargo, cuando tú miras el resto de lo que la palabra tiene que decir, no solamente nosotros perdimos la vida espiritual, la conexión y comunión y adoración continua con nuestro Dios. El terreno en el que nosotros vivimos se perdió. Por eso es que decimos que vivimos en territorio enemigo. Eso no es como una expresión poética, eso es una realidad. Esa es la razón por la que Satanás es llamado el Dios de este mundo. Hemos aludido a eso aún en los sermones recientes. Cuando se habla del Dios de este mundo, se habla de esa manera, no simplemente porque la humanidad en su gran mayoría, de una u otra forma, adora cosas que pertenecen al reino de las tinieblas, sino también porque la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero, estoy citando, yace bajo su poder. Eso es una afirmación enorme. Que el mundo entero yace bajo el poder del maligno, dice la palabra. Entonces, si el mundo yace bajo el poder del maligno, entonces no solamente los seres humanos están bajo su dominio, la creación física está bajo su dominio. Tanto así que cuando Satanás se encuentra con Cristo en el desierto, le ofrece este mundo, le ofrece todos los reinos de este mundo, porque a mí me han sido dados. Temporalmente, permitido, cierto, como para administración solamente, no como para que seas dueño, cierto, pero a él le fueron dados. Y parte de lo que ocurre entonces bajo la administración, vamos a ponerlo de esa forma, de Satanás, es justamente esto que Romanos 8, 20 y 22 nos deja ver, y al mismo tiempo, Romanos 8, 20 y 22 nos deja ver
que esa parte física que se perdió está en proceso de ser rescatada. Escucha cómo Pablo lo describe. Porque la creación fue sometida a vanidad. Vanidad es vacío, un sinsentido, un despropósito. Por eso vemos el deterioro de la creación. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel, con A mayúscula, que la sometió. O sea, Dios la sometió a ese deterioro. Es como que la entregó a Satanás. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y el texto continúa, nosotros también sufrimos los mismos dolores de parto. Pero Dios es quien hizo eso, la sometió a esclavitud. La esclavitud implica esta corrupción, deterioro que nosotros vemos hasta el día de hoy, el dolor, el sufrimiento, cambios climáticos, el hombre irreconciliado el uno con el otro, las guerras, las enfermedades. Todo ese caos de deterioro pertenece a esta época de tinieblas, donde Satanás reina y el mundo yace bajo su poder. Pero cuando Cristo hace su entrada al mundo, esa es la declaración, por así decirlo, de independencia. No es la liberación todavía, la declaración de independencia. Las cosas iban a comenzar a cambiar. Y literalmente así fue. De hecho, la palabra de Dios en más de un pasaje habla de los últimos días, y cuando habla de los últimos días se refiere de Cristo para acá. De manera que las cosas cambiaron. Yo quiero seguir viendo a lo largo del camino cómo es que esto se está rescatando de donde cayó. Déjame comenzar por un texto de Lucas 4, versículos 33 y 35. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Que aquí hay varias anotaciones que pudiéramos hacer. Número 1, nota que este hombre que está poseído, él no está en un prostíbulo. Él no está en un lugar, vamos a decir, de consumo de drogas, aunque ese no era el caso en esa época. Él no está embriagado. O sea, ¿dónde él está? En una iglesia. Lo que era la sinagoga, el equivalente. Es como que estuviera aquí sentado. Y entonces Jesús hace su aparición, pero ¿qué ocurre? Que el demonio que está en esa persona, en un lugar como este, vamos a decir, reconoce que la persona que acaba de entrar es su enemigo, es su antítesis, es su polo opuesto. Es la persona que vino justamente a hacer lo que ellos preguntan. ¿Has venido a destruirnos? Y Cristo nos responde, pero yo creo que eso es una pregunta retórica. Sí, para eso fue que yo vine. Y entonces ellos son forzados a reconocer la persona que está delante de ellos. Tú eres el Santo de Dios, nosotros sabemos. Como Jesús vino a destruirlos, lo que Él hace es que Él demuestra su autoridad sobre ellos. Y le dice: cállate y sal de él. Nota cómo en esta ocasión y en otras, Cristo no dejó que los demonios hablaran una sola vez. A diferencia, ¿verdad?, del movimiento de expulsión y liberación de demonios, que ya lo hemos dicho otras veces, se pone a hablar de tú a tú con el demonio. Eso no es lo que Cristo hace. Al contrario, Cristo lo manda a callar. Porque lo que puede salir de ti, como hemos dicho en otras ocasiones, básicamente mentiras. Yo sé cuando tú estás hablando mentiras, lo que te escuchen no lo van a saber. Y el demonio sale. Pero él viene a destruir ese mundo de tinieblas. Y aunque nosotros no nos habíamos percatado de que a eso fue que Cristo vino, por así decirlo muchas veces, estas liberaciones apuntan, son evidencias externas de que a eso fue que Él vino y de que ese es el poder que Él tiene.
Entonces, en la medida en que nosotros seguimos avanzando a lo largo de los evangelios, vamos a seguir viendo de qué manera Cristo vino e invadió a las tinieblas. De hecho, Juan comienza el capítulo 1 diciendo, ¿qué cosa? Que la luz alumbró en las tinieblas y las tinieblas no le reconocieron. Eso es lo que Cristo hace. Entonces, vamos a leer este texto de Mateo ahora, capítulo 12, del 22 al 30. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Tú puedes ver que las posesiones pueden afectar la parte física también. Y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, la cabeza de los demonios. Nota que la expulsión, ahí dice simplemente lo sanó. Pero cuando tú sigues leyendo, lo que él hizo fue que expulsó un demonio. Y nota que la expulsión del demonio resultó en una sanación. Él comenzó a ver y comenzó a hablar. Y ellos dicen, no, este es lo que está expulsando demonios por Beelzebú, que es considerado como la cabeza o el capitán de los demonios, del mundo de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Lo que Cristo está haciendo es construyendo una lógica para ayudarle a entender, ustedes están diciendo algo completamente contradictorio. Pues yo acabo de liberar un demonio, me están diciendo que yo expulso los demonios por la cabeza, el capitán del mundo de los demonios. Entonces, ¿cómo es eso? Ese mundo está dividido entonces. Si Satanás expulsa a Satanás, ahí está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Pero Cristo no se queda ahí. Cristo continúa y les deja ver a qué fue que él vino. Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? En otras palabras, cuando ustedes ven a algunos por ahí expulsando demonios, eso no es por el poder de Dios. Eso lo están haciendo por el poder de Beelzebú. Eso están actuando bajo otro poder. Entonces, si yo lo hago por Beelzebú, eso es otro. ¿Por quién lo están haciendo? ¿Por qué poder? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero hay otra posibilidad. Aquí está. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ok, ¿tú notaste? Notaste el entonces. O sea, que hay otra posibilidad. Y es que yo vine a algo. ¿Ok? El reino en el que ustedes han vivido es el reino de tinieblas. Pero yo llegué. Y si yo estoy expulsando los demonios por el poder del Espíritu, entonces la conclusión es que otro reino ha invadido este reino de tinieblas. El reino de la luz ha invadido el reino de las tinieblas. Entonces yo he llegado, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces ahora él comienza a revelar algo como que no está tan claro. Pero cuando tú estudias la palabra, estudia el contexto, estudia el resto de lo que la palabra dice, lee lo que otros estudiosos han dicho, tú comienzas a entender, realmente él vino a destruir este mundo de tinieblas. Escucha ahora. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? O sea, ¿cómo puedo yo? Imagínate que yo soy un ladrón. ¿Cómo puedo yo entrar en la casa de un hombre fuerte, llevarme sus bienes, hacerle daño a lo que es de él, si yo no lo ato primero? Y entonces, después que lo ate, saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Cuál es la casa? ¿Cuáles son los bienes? Este mundo es la casa. Y los bienes es todo lo que a él le pertenece. Es lo que Cristo está diciendo. Yo he venido a saquear la casa, el reino de las tinieblas, con todos sus bienes. Pero para yo hacer eso, yo tengo que atar al hombre fuerte primero, que no es otro que Satanás. Eso es lo que él está tratando de ayudarles a entender y lo vamos a seguir viendo.
el que no está a favor mío está contra mí. Aquí hay dos reinos en conflictos. Y aquí yo quiero dejar claro, estoy interpretando lo que Cristo está diciendo, que aquí no hay un terreno intermedio. O tú estás conmigo en el reino de la luz, o tú estás contra mí en el reino de las tinieblas. No es que tú estás simplemente alejado de mí. No. Tú estás en mi contra. Tú desparramas. Tú no recoges conmigo. Otros evangelios dicen, el que no está conmigo está contra mí, dejando claramente la enemistad. Entonces, el reino de la luz ha invadido las tinieblas. Cristo dice, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces eso implica que el reino llegó. Entonces, el reino ha sido inaugurado. ¿Dónde? En el reino de las tinieblas, en medio de... Ya dijimos que el hombre fuerte es Satanás, sus bienes son todas las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas, y Satanás ha sido atado. Ok, resulta que en Colosenses 2:15 y otros pasajes se nos habla justamente de cómo esa atadura de Satanás comenzó y vamos a ver cómo continúa. Okay. Juan 12:31 al 33. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, como de aquí en adelante, lo que Cristo está diciendo, el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Este es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer iba a herir a Satanás. Iba a haber enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer, Cristo, iba a asestar un golpe mortal en la cabeza de Satanás. Este es el cumplimiento. Cristo dice, ahora que estoy aquí, el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero si yo soy levantado en la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Ok, iba a morir en la cruz. Pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz que tiene que ver justamente con la destrucción de este reino de las tinieblas? ¿Qué pasó en la cruz que representaba una continuación de lo que Cristo había iniciado? Colosenses 2:15. Habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo, lo vamos a seguir viendo todavía, es que hubo un comienzo, una inauguración, una invasión del reino de las tinieblas por el reino de Dios, el reino de la luz, ha llegado ya. Cristo anuncia de que el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, pero ahí en ese contexto, Cristo habla de su muerte, si yo soy levantado, atraeré a todos hacia mí. Bueno, finalmente eso ocurre y luego tú dices, ¿y qué pasó ahí? Esa es la cruz, ¿y qué pasó ahí? Los poderes de las tinieblas fueron desarmados. De manera que nosotros entendemos que después de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás y todo su mundo no quedó igual. Nosotros no sabemos, iba a decir con exactitud, pero ni siquiera le voy a quitar la palabra exactitud. Nosotros no sabemos exactamente cómo quedó. Pero entendemos, la mayoría de los teólogos ortodoxos entienden que ese acceso que Satanás tenía a Dios, como lo vemos en la conversación que él tuvo con Dios acerca de Job y todo eso, y que un día vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás, que probablemente, bueno, no lo podemos afirmar dogmáticamente, eso ahora no existe de la misma manera. Que el terreno, ¿verdad?, que Satanás ocupaba está siendo cada vez menor. Había un momento donde el reino de Dios, que básicamente en este momento está en el corazón de cada persona, ahí donde Él reina, porque en este mundo todavía Él no reina, Él lo controla, pero Él está permitiendo que toda esta maldad ocurra bajo su control, pero Él no está reinando en el sentido de haber regresado la creación a su punto inicial. Entonces, ese repliegue es paulatino, por las razones que Dios entienda. Entonces, Él inaugura el reino, invade las tinieblas, despoja los poderes en la cruz. Vamos a seguir viendo. Pero cuando tú llegas a Apocalipsis, al final de la historia redentora, como que esta atadura de Satanás continúa avanzando.
Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. Y el ángel prendió al dragón, es Satanás, la serpiente antigua, claramente identificada, que es el diablo, más claramente identificado, y Satanás. Por si quedaba alguna duda de quién es el dragón es la serpiente antigua, el mismo diablo y el mismo Satanás. Y lo ató por 1000 años, que la atadura continúa. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo, otra vez. Obviamente aquellos que tienen la posición amilenial, que no creen que habrá un milenio literal, no sostienen esto que yo estoy enseñando. Nosotros que sí lo sostenemos, pues creemos que literalmente va a ocurrir tal cual está aquí. Y entonces, finalmente, en ese capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Ese es el fin. Donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la secuencia. Cristo viene. El reino de la luz invade el reino de las tinieblas. El repliegue comienza. ¿Cuál es la evidencia? Los endemoniados están siendo liberados. Los demonios están perdiendo poder. Cristo va a la cruz, muere en la cruz, despoja a los poderes de las tinieblas, ¿verdad? A las entidades de las tinieblas de su poder. El repliegue continúa. En Apocalipsis 20... Él es atado por un tiempo, pero luego es liberado otra vez, pero finalmente y para siempre él va al lago de fuego. Entonces, ahora hay tierra nueva y cielo nuevo. La creación que había sido sujeta a vanidad, que estaba en corrupción, será renovada. O sea, la creación no es que va a desaparecer, hay una renovación de toda la creación, para dar paso a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Y ahí entonces nosotros volvemos como a la condición original en el que fuimos creados. Entonces yo quiero regresar de Apocalipsis a los evangelios para seguir viendo de qué manera Cristo va mostrando a qué fue que Él vino. Porque Él vino a ganar el territorio perdido. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Ahí está el despliegue del poder que él tenía. Y había en la sinagoga, otra vez, un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz: «Déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Jesús entonces le respondió diciéndote: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí. Este es el texto anterior que yo había leído, pero más ampliado. ¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. El texto de Lucas habíamos comenzado y que ahora se expandió. Entonces tú puedes ver que ahora hay alguien en medio de ellos que está siendo reconocido, que tiene un mensaje con una autoridad que ellos no conocían, con un poder que ellos no conocían. Hay alguien en quien quizás ellos puedan poner su confianza, alguien en quien ellos pudieran encontrar cierta esperanza que antes no tenían. Si había algún temor con relación a Satanás y sus demonios, quizá hay alguien en medio de nosotros ahora que es superior a él, a ellos, y en quien nosotros podemos confiar. Cristo está demostrando dicha autoridad y dicho poder. Ya esto yo lo he revisado con ustedes, de manera que vamos a continuar. Esta parte también yo creo que la revisé con ustedes. Los demonios hablan de que tú eres el Hijo de Dios. Ellos mismos identifican quién Él es.
pero Cristo lo manda a callar. Es como si Cristo no permitiera que ellos dieran testimonio de Él. Si Cristo va a recibir testimonio, no lo quiere recibir de parte de demonios, de espíritus corruptos, que no van a dar testimonio de quien Cristo es por buena razón. Algo podrían tener ellos en mente y Cristo los silencia y en esencia los deja callados, por así decirlo, y los expulsa. Ok, este es otro encuentro en los evangelios que nos deja ver algo más acerca de lo que estamos diciendo esta noche, que Cristo vino a destruir el reino de las tinieblas. Llegaron al otro lado del mar, de Marcos 5, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Él está entre los sepulcros y él se acerca a Cristo. Tú pensarías que debía salir corriendo de Cristo. Pero es prácticamente como que ellos no pueden resistir el hecho de que este es nuestro Señor y tenemos que hacer lo que Él diga. Es como que aquí estamos. Entonces ese espíritu tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero Él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, prácticamente no dormía. Y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Tú notaste? ¿Recuerda a Filipenses 2? Que delante, al nombre de Jesús se doblará toda la rodilla. Bueno, aquí no está el nombre, pero está Jesús. Cuando él vio a Jesús de lejos, en vez de salir corriendo, alejándose, salió corriendo, pero para donde Jesús, y se postró delante de él gritando a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Es casi como que la mera presencia de Cristo ya representaba un tormento. Es como que me recuerda algo de cuando Isaías tiene una visión del trono y la mera visión del trono como que lo atormentó también. Porque lo que Isaías dice es: ay de mí que estoy muerto. Yo soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Él se sintió arruinado, estoy deshecho. Isaías por lo menos tenía la imagen de Dios, este demonio no la tiene. Isaías era el profeta de Dios, este demonio no lo es. Si Isaías se sintió atormentado con ver una visión lejana del trono, imagínate cuán atormentado debió haberse sentido este demonio en la presencia misma de Dios, siendo Cristo infinitamente santo y él infinitamente corrupto, corrompido, malo. Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y ahora Cristo hace una pregunta y por primera vez le permite hablar a un demonio. Y por última vez, por lo menos en los relatos. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Yo creo que Cristo simplemente le hizo la pregunta para dejar ver a aquellos que estaban alrededor una realidad que él conocía. Él sabía que eran muchos. Lo que quería saber era: yo quiero que ellos sepan que dentro de una misma persona puede haber más de un demonio. De hecho, María Magdalena se dice que en los evangelios que Cristo expulsó 7 demonios de ella. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que no entremos en ellos. Jesús le dio permiso. Nota cómo es que Jesús domina. Ellos piden algo, Jesús les da permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron los cerdos y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús, vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. O sea, mira el contraste entre lo que el hombre
era y lo que terminó siendo. Porque lo que el hombre era es exactamente lo que Cristo vino a destruir. El hombre andaba entre los sepulcros, representando la muerte, día y noche. O sea, no tenía paz. Tomaba piedra y se daba golpes. Se estaba autodestruyendo. Eso es exactamente lo que la humanidad ha hecho. Está muerta, anda como muerta, por así decirlo, no tiene descanso, no tiene paz, se está autodestruyendo. Cristo encuentra a este hombre endemoniado, lo expulsa, o a ellos los expulsa, y de repente, esto es lo que ocurre, que el endemoniado está sentado, antes estaba desnudo, dice el texto, lo leímos, pero ahora él está sentado, él está vestido y está en su cabal juicio, todo lo opuesto. Esa es exactamente la representación de qué es lo que Satanás ha hecho con la humanidad y qué es lo que Cristo se propone hacer con la humanidad. Yo te voy a devolver la paz, yo te voy a devolver el razonamiento, yo te voy a devolver el entendimiento, el discernimiento. Te ha desvestido Satanás, yo te voy a vestir, tú vas a ser otra persona. Entonces tú puedes ver que estos milagros de Jesús no simplemente fueron actos de misericordia, apuntaban a una realidad que tenía que ver con su obra. Y esto es justamente como tú ves la destrucción, la invasión y luego destrucción del reino de las tinieblas por parte de Cristo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de la región. En vez de regocijarse de que este hombre ha sido liberado, no, es que perdimos 2,000 puercos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Este hombre le pide a Jesús que lo deje ir con él, pero Jesús le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, cómo tuvo misericordia de ti. En otras palabras, porque esto tiene una aplicación para ti y para mí, cuando Cristo hace algo en tu vida, no es para que te quede callado. Es para que vaya y cuente lo que Dios es capaz de hacer. Porque de esa manera es que otros van a llegar a conocer de Él. Y mira lo que él hizo. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Decápolis eran 10 pequeñas ciudades que Alejandro Magno había mandado a construir. Estaban como juntas para contribuir a la helenización, el convertir toda esta cultura en una cultura griega. Entonces, cada ciudad de ese grupo de ciudades, eran 10, Decápolis, tenía un teatro, tenía escuelas para enseñar el griego, etcétera, etcétera. Se fue a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Este era un evangelista ahora, quizá pre-evangelista porque él no conocía cada cosa, pero estaba hablando de Jesús. Ok, esta es la única ocasión en los 4 evangelios donde Jesús le permite a un demonio hablar. Era la creencia de los judíos que para tú expulsar un demonio, y eso continúa hasta el día de hoy, que tú tenías que conocer el nombre del demonio. Y por eso tú ves a esta gente que trabaja en Ministerio de Liberación preguntándole al demonio, ¿cuál es tu nombre? Porque se entendía que en la cultura judía, hebrea, que el que nombraba a alguien tenía poder sobre esa persona. Como Adán nombró a Eva, entonces Adán tenía como poder, autoridad sobre esa persona. Frecuentemente los padres entonces al nombrar a sus hijos tenían autoridad sobre ellos y se creían ellos que para tú sacar un demonio tenías que pedirle el nombre. Bueno, obviamente esta es la única ocasión y tuvo un propósito en particular. Este hombre es conocido como un espíritu de corrupción o de inmundicia, es definido como tal. Ya yo hablé de esto, andaba entre los sepulcros, era indomable, ese es como el mundo, tú sabes, el mundo es como indomable. Tiene su propia, corre su propio camino, de acuerdo a su propia voluntad. No hay quien lo detenga. Este hombre andaba desnudo, dice el texto de Lucas 8:27. No tenía reposo ni de día ni de noche, como el inconverso. Como es el mundo de tinieblas. Legión se somete a Jesús.
Legión tenía a toda la comarca atemorizada. Y eso ocurre muchas veces en naciones bajo regímenes de mucha maldad, regímenes tiranos, donde toda la población está atemorizada, como está ocurriendo en Cuba, como está ocurriendo en China, como en el tiempo del Imperio Romano. De hecho, Mateo 8:28 dice que nadie podía pasar por ahí. Este hombre endemoniado no permitía que nadie pasara por ahí. Y cuando Jesús aparece, le dice, mira, te rogamos que no nos mande al abismo. El abismo era el lugar como de cautiverio de los demonios caídos. Hay demonios encadenados, independientemente de lo que eso represente, pero demonios encadenados en prisiones de oscuridad. Le están diciendo a Jesús, tú tienes autoridad sobre nosotros, no nos mandes para allá, danos un chance, déjanos libre. Y Jesús le concedió por las razones que Jesús entiende. Entonces ya yo hablé un poquito de esto, de su agitación, su desnudez, su locura, que termina en serenidad, vestidura, sano juicio. Eso es lo que Cristo vino a tipificar. El mundo de las tinieblas crea esto, el mundo de la luz crea esto. Yo vine a destruir esto, este va a ser el resultado final. Ok, entonces, ¿cuál es la meta de Satanás tipificada por esto que acabamos de ver? ¿Cuál es la meta de Dios? Dios quiere darnos dominio propio, un fruto del Espíritu. Satanás quiere dominarte. Como dominó al endemoniado, que se cortaba a sí mismo. Dios quiere hacerte asemejarme a su imagen. Satanás quiere destruir esa imagen. En este hombre parecía que este hombre no portaba ya la imagen de Dios, como que lo hubiese destruido. Dios quiere liberarme, Satanás quiere esclavizarme, tal cual este hombre tipifica. Dios quiere protegerme, Satanás quiere destruirme. Este hombre se estaba autodestruyendo hasta con piedras. Dios quiere glorificarse en tu vida, Satanás quiere deshonrar la gloria de Dios. Esa es la meta es destrucción. Cristo lo dijo. La palabra de Dios dice que Él vino a destruir las obras de las tinieblas, pero que el enemigo, Juan 10, vino a robar, a destruir. Ahora yo quiero que nosotros veamos otro pasaje donde nosotros podamos ver en la guerra espiritual cuál es el rol que tu fe y tu oración juegan o pueden jugar. Y lo estamos viendo en la vida de Cristo. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón, dos regiones seculares totalmente. Ya no eran ciudades hebreas. Entonces una mujer cananea, ella representa esa región secular. Esta mujer era descendiente de los cananeos que le hicieron la vida imposible a los judíos, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Cristo aquí luce como frío, insensible, no empático. Y acercándose sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena todavía más insensible. Es como, esta mujer una cananea, yo no voy a hacer caso. Yo no vine para eso. Los gentiles van a recibir salvación, pero esa no es mi misión. Yo vine a otra cosa. Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Voy a hacerte una pregunta, más bien de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste delante de una situación difícil y tú te arrodillaste y clamaste, Señor, ayúdame? Donde básicamente tú estás diciendo, yo no puedo. Ayer yo escuché el testimonio de alguien que me decía, ya yo cuando no podía, después de años y años y años de batallar con algo, finalmente yo me rendí. Me decía, pastor, y yo hoy me siento, yo no sé cómo explicárselo, yo no sé qué usted me dirá, yo no sé si usted me va a creer. Yo me siento en paz, estoy tranquila. Yo no sé cómo decirlo, yo no sé cómo ponerlo en palabras. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echárselo a los perrillos. Los hijos es la nación de Israel. Ella respondió, sí, Señor. Yo sé. Nota la humildad de esta mujer y el reconocimiento que ella está haciendo. Es como que ella está diciendo, no, yo sé que tú eres de la nación hebrea, yo sé que tú eres como el Mesías que había sido anunciado, yo sé que a mí no me toca, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús entonces le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Yo estoy convencido que Cristo no estaba siendo insensible ni tenía falta de empatía, sería como contrario a toda su naturaleza, le faltaba compasión. Cristo conocía algo del interior de ella que él quería sacarlo como ejemplo, casi como juicio, por así decirlo, para los judíos que estaban alrededor, incluyendo sus discípulos. Porque esa es una cananea que él está haciendo esto. Es la hija de una cananea que está terriblemente endemoniada. ¿Sabes qué? Esta hija quedó liberada y no estaba en la presencia de Cristo. Nota cuál es el resultado, o sea, ¿qué es lo que se combinan aquí en este evento? Está el poder de Cristo, la soberanía de Cristo, está la fe de esta mujer y está la oración de esta mujer. Yo le estoy llamando oración porque una oración no es más que una conversación que tú tienes con Dios. Ella tuvo una conversación con Dios, y una oración de intercesión no es más una oración que tú haces por otra. Esta persona, esta mujer, esta madre tiene una conversación con Dios a favor de su hija. Esta es una oración de intercesión. Y Cristo, entonces, por decirlo así en términos humanos, impresionado por su fe, le dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Entonces, en este texto estamos viendo la combinación o la relación entre la fe, la intercesión y la liberación. Pero yo también quiero que tú veas que si tú conocieras a alguien que está endemoniado, tú no tienes que estar al lado de él para interceder, ni tienes que estar al lado de él para que Dios lo libere, porque Cristo no estaba ni enfrente de la hija, ni la hija estaba con su madre, estaban separados. Pero Dios oyó la oración y Dios liberó a esta niña. ¿Ok? Entonces, la oración de intercesión puede ser el instrumento de liberación de alguien poseído. La fe, lo vamos a ver en otro pasaje ahora, juega un rol vital en la guerra espiritual, incluyendo a la hora de la liberación de un demoniado. Y esa oración puede funcionar a distancia. Funcionó la sanación, ¿te acuerdas? Del hombre, el centurión, que tenía a su hijo enfermo y le pidió a Cristo. Cristo ha sido tocado por una mujer que tenía 12 años sangrando, mientras este hombre le está pidiendo que sane a su hijo, y él se detiene y se pone a hablar con la mujer. Los discípulos están incómodos porque ya le iba camino y finalmente Cristo le dice al hombre que se vaya a su casa por la fe que le había mostrado, que su hijo había sido sanado. Y cuando él llega y pregunta qué hora le dejó la fiebre, coincidió con la hora con la que Cristo le habló, a distancia también, el Padre intercediendo otra vez. Ok, mira este otro texto de Mateo 17 para que veamos de nuevo la conexión entre la oración, la fe y la liberación de un demonio. En este caso también, si no es la liberación de un demonio, la guerra espiritual. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Marcos 9:17 dice que era un espíritu mudo, o sea, lo había dejado mudo. Porque es epiléptico y sufre terriblemente. Otras traducciones dicen convulsiones. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿La intención cuál es de ese espíritu inmundo? Es destruir a este hombre. A veces en el fuego, a veces en el agua. Esa es la intención de Satanás.
Se lo trajimos a tus discípulos, ¿verdad? Y ellos no pudieron curarlo. Jesús no dice en ese momento, es que le falta entrenamiento. Jesús no dice en ese momento, bueno, que ellos no son el Hijo de Dios como yo. Jesús no dice, bueno, si hubiesen sido parte de la Trinidad. No, lo primero que sale de los labios de Jesús, oh generación incrédula y perversa. Esa palabra es un boche santo. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Es como quien dice, yo no voy a poder ir nunca. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús está indignado. Tráigamelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ok, explícanos, Señor. No pudimos. Dime, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo es que esto se hace? ¿Cómo es que tú lo haces? Y Él les dijo, lo primero que salió de su lado, por la poca fe de ustedes. ¿Tú ves la relación construida entre la soberanía de Dios, la respuesta que Él da a las oraciones, la fe que nosotros tenemos? ¿Tú quieres saber por qué ustedes no lo liberaron? Por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora tú vienes y ves otro elemento. Es que aquí faltó fe. Donde falta fe, falta oración. Donde hay mucha fe, hay mucha oración. Porque la fe, ¿qué es? Es la confianza que yo tengo que Dios me oye. Y como me oye, Él va a responder mis oraciones. Entonces, cuando tengo mucha fe, hay mucha oración. Y Dios decide actuar. No siempre me da lo que yo quiero, es verdad, pero eso no es el problema. El problema es que siempre me da. El que busca halla, el que toca se le abrirá, el que busca encuentra. Entonces, ahí tú puedes ver en la guerra espiritual cómo, y ahora en la guerra espiritual y en este ministerio de liberación que Cristo llevó a cabo, tú puedes ver que hay una relación en cómo yo creo, cómo yo oro y cómo Dios actúa. Eso no nos debe sorprender porque luego cuando Pablo habla en Efesios 6 de la armadura de Dios, cuando Él nos da todos los componentes de la armadura de Dios, ¿sabes qué? Cuando Él termina, ¿sabe cómo Él cierra? Pidiendo 2 veces oración. Y con toda oración y súplica. Es como termina la armadura de Dios. Y como decía, iba a decir Martin Lloyd Jones, pero no, es otro, quizás me viene a la mente en un momento, pero en esencia, uno de los grandes hombres de Dios decía, la armadura de Dios, de hecho es alguien más reciente, es Joel Beeke, es uno de los académicos hoy en día, un hombre de Dios. La armadura de Dios sin la oración es totalmente no funcional. Entonces tú puedes tener la armadura entera. Si no hay oración, no funciona. Es como lo que sostiene la armadura en su lugar y la hace funcionar, es la oración. Aquí tú lo tienes. Cristo dice, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces olvidémonos de endemoniados por un momento. Yo creo que hay situaciones que no se dan, que no ocurren, que no se liberan, si no es con oración y ayuno. Y esa es la realidad. Tú miras la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios orando y ayunando, siempre fue en momentos de grandes dificultades. Y yo creo que lo que eso nos transmite a nosotros es que hay dificultades que solamente se pueden enfrentar con oración y ayunos. Y hay momentos donde Dios ha decidido que solamente con oración y ayuno Él va a trabajar. En otras palabras, yo quiero ver, no es que Él necesite el ayuno para obtener poder, yo quiero ver hasta dónde ustedes están prestos a confiar en mi poder
para yo hacer, actuar, liberar, dejar a alguien en libertad. Y yo creo que esto nos deja a nosotros un ejemplo para la vida diaria. Los discípulos fueron inefectivos, el Padre intercede, la inefectividad de los discípulos es atribuida a su falta de fe, a su falta de oración, y hay posesiones, pero también hay circunstancias, como dijimos, que requieren oración y ayuno. En el tiempo que nos queda, que no es mucho, yo quiero hacer algunas observaciones finales de Satanás en los evangelios y en las últimas horas de la vida de Jesús. Por un lado, cuando los discípulos le pidieron a Cristo que le enseñara a orar, nota que en una oración sumamente corta, Cristo no dejó de mencionar la necesidad de pedirle a Dios que nos libre del maligno. Yo no sé cuántas veces, con qué frecuencia, en tu propia palabra, en la palabra que tú quieras, tú le has pedido a Dios en tus oraciones, líbrame del maligno. Líbrame de Satanás. Líbrame de sus ataques. Líbrame de su poder. Líbrame de sus acechanzas. Líbrame de sus tentaciones. Líbrame de sus tentáculos. Eso es una observación, que son como bullets que voy a hacer. Mateo 13:19. Yo quiero leer esto para que tú puedas ver hasta dónde, cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, hasta dónde hay una actividad ahora en este momento del mundo de las tinieblas tratando de saquear lo que está tratando de sembrarse. Mateo 13 está la parábola del sembrador. Sale a sembrar semilla, que es la palabra. Como tú conoces la historia, hay una semilla que cae en terreno pedregoso y se muere. Los discípulos no entienden, le preguntan a Jesús que le explique. Escucha lo que Jesús dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, pero la oyó, el maligno. ¿Te recuerda el Padre Nuestro? Líbranos del maligno, porque así es que muchas traducciones dicen del mal, pero la traducción correcta sería líbranos del maligno. De ese maligno, oye lo que está aquí mencionado, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, hay una actividad. El maligno no es pasivo a la hora que la palabra de Dios está siendo predicada, enseñada. Hay una actividad del reino de las tinieblas, tratando de saquear la semilla que ha sido sembrada, que ha caído en el terreno. Satanás parece cegar, de alguna manera, el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo lo hace? No sé, pero nota esto. El Dios de este mundo, ese Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Entonces, escucha cómo es. Estoy predicando la palabra está cayendo en una mente y en un corazón. El maligno ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que el Evangelio no les resplandezca. Esa es la razón por la que Dios tiene que venir y abrir los ojos, regenerar el corazón y hacerlo todo para comenzar, porque es que hay una ceguera absoluta. No hay entendimiento. Ahora, ¿cómo Él hace eso? No sé. Pero yo te voy a enseñar en un momento que Satanás es capaz de interferir con nuestros pensamientos. Yo no estoy diciendo que los lee, pero es capaz de interferir, de poner intenciones en mi mente. Lo vamos a ver en un momento. Ok. Pero antes de eso, para dar un poquito de continuación simplemente a lo que acabé de decir de la predicación y cómo Satanás interviene, Satanás en la Gran Comisión tiene un rol activo de oponerse a la Gran Comisión. Él sabe que la manera como Cristo se propone ganar lo perdido, su estrategia de contraataque es la Gran Comisión. Él sabe eso. La Gran Comisión hace avanzar el reino de la luz y hace replegar el reino de las tinieblas.
Entonces él no se va a quedar así. Él sabe que no va a ganar, pero va a hacer un intento. Mira este texto todavía en Mateo 13, donde estamos. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esa es la misma parábola del sembrador. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Ok? Hay hijos del reino y hay hijos del maligno. El Hijo del Hombre siembra la palabra y la siembra en el mundo. ¿Ok? El enemigo que la sembró, hablando de la cizaña ahora, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, Cristo está hablando de que Él salió a sembrar buena semilla. Resulta que esa buena semilla dio fruto, pero entre la buena semilla que creció, de repente hay una cizaña. Es una parábola que le está contando. Y Él dice que vinieron los discípulos y le dijeron a su amo, Señor, ¿y esta cizaña? Porque ¿quién fue que la sembró? No, porque tú estabas sembrando buena semilla. Y Cristo le dice, bueno, mira cómo es. Es verdad que subió cizaña. Yo sembré la buena semilla, esos son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, quien infiltra. Recuerda que este es el mundo, porque esto se ha interpretado como que eso en la iglesia, que los hijos del maligno lo infiltra Satanás dentro de la iglesia. No. En el mundo en el que nosotros vivimos, Satanás ha hecho surgir hijos del maligno, conocido como cizaña, y esto en la parábola, los siervos le dicen, Señor, ¿tú quieres que saquemos la cizaña? Le dice, no, tranquilo, déjalo ahí. En otras palabras, nosotros si convivimos rodeados de cizaña, la cizaña tiene un propósito, déjalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces hay una intervención activa de parte de Satanás a la hora de llevar a cabo la gran comisión. Entonces en un par de minutos, hablando de Jesús en sus últimas horas y algo que quisiera puntualizar antes de cerrar el ministerio de Jesús en términos de la guerra espiritual. En el aposento alto, escucha, durante la cena, como ya te dije que él podía interferir con nuestro pensamiento, ¿verdad? Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, ¿de dónde fue que vino el deseo de Judas Iscariote de entregar a Cristo? Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas no estaba poseído, pero había puesto desde afuera en el corazón de Judas Iscariote el entregarlo. ¿Cómo eso ocurre? Yo no sé. Pero nota que en la parábola de la cizaña, cuando la palabra es sembrada, dice que el diablo vino y la arrebató. Bueno, eso es similar, de otra manera, pero es similar a este otro pensamiento. En el corazón de Judas, Satanás hizo algo y puso la idea de entregar al Mesías. Durante la cena ahora, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Ahora él estaba poseído. Son dos momentos. Primero él pone el deseo de que entregue a Cristo y luego lo posee. Satanás mueve las emociones desde afuera para luego moverla desde adentro. Y por eso se habla en demonología, lo voy a mencionar ya al final, bien final, de demonización y posesión como dos cosas completamente diferentes.
Cuando Satanás pone en Judas a entregar a Cristo, él no estaba poseído, pero entendemos que estaba demonizado, estaba bajo la influencia de. Cuando Satanás entra en Judas, lo controló completamente, estaba poseído. Entonces ahí en el aposento alto, Cristo le habla acerca de cosas que Satanás va a seguir haciendo. Le dice a Pedro, tú conoces la historia, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, velar y orar para que no entren en tentación. Bueno, ellos no oraron, no velaron, entraron en tentación, cayeron. Pero Satanás estaba hablando con Dios de alguna manera, diciendo, dame permiso. Y Jesús dice, pero yo intercedí por ti, Pedro, para que tu fe no falle. No para que no ocurra, sino para que tu fe no falle. Jesús le advierte, velar y orar para que no entres en tentación. Cristo, en Lucas 22:53, sus palabras son registradas y dice, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Eso es cuando vienen a apresar a Cristo en el huerto de Getsemaní. Cristo habla y le dice, cuando yo estaba entre ustedes en el templo, ¿por qué no me apresaron? Ustedes vienen ahora al huerto de Getsemaní como que vienen a buscar a un ladrón. Y todo este ejército que ustedes han traído. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. ¿Te das cuenta que este mundo está bajo el poder de Satanás? Cristo dice, no, está bien, aprésenme, no hay problema. Porque esta hora, este tiempo, no era como esa hora de la madrugada, no, es que este tiempo en el que el mundo vive y las tinieblas son de ustedes. Entonces, dominen, ¿está bien? Pocas horas después él iba a desarmarlos. Ok, aquí está lo que quería. Posesión es el dominio de una persona por el espíritu maligno desde adentro. Opresión, demonización, la entendemos como la influencia poderosa de espíritu de las tinieblas sobre personas sin poseerlas. Ejemplo. Bueno, te di el de Judas, pero mira otro. Señor, que no vayas a Jerusalén, que no te suceda. Apártate de mí, Satanás. Pedro en ese momento estaba bajo la influencia poderosa de Satanás. Tú no tienes en mente las cosas de Dios, Pedro. Tú tienes en mente las cosas de los hombres. Ese no es el mismo Pedro que hace un momento atrás, está en el mismo capítulo, versículo 60, ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Y a quien Cristo le dice, ¿qué cosa? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí él no estaba bajo el dominio de Satanás, la influencia de Satanás, él estaba bajo la influencia de Dios. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versos más tarde, apártate de mí, Satanás, ahora está bajo la influencia de Satanás. Entonces en la demonización, las emociones, los deseos, la mente, estaba bajo la influencia desde afuera del mundo de las tinieblas. Y en la posesión está desde adentro. Ahora cuando yo me fui a Juárez al final de la semana, mi esposa le puede decir el sábado, nos fuimos el lunes, el sábado yo le dije a Katy en la mañana, yo estoy bajo ataque toda esta semana, yo estoy poderosamente atacado. Oré, hablé con Dios, le confesé que no había estado orando lo suficiente, no había estado dependiendo de Él lo suficiente. Le escribí a los pastores aquí, le dije yo estoy, y a mí me falta energía, yo no salí así de Santo Domingo, es como que de un día para otro solo me desinflaron. Yo necesito energía para mañana, yo terminaba domingo en otra iglesia predicando. Ellos oraron desde aquí, yo oré allá, hablé con Dios, le pedí perdón y al otro día yo era otra gente. Totalmente diferente, energizado, motivado, descansado. A mí no me cabe la menor duda de que esa semana fue así, permitida por Dios. Este es mi último slide. Me perdona que estoy pasándome unos minutos, pero esta es mi penúltima clase, es como mi penúltimo tiro. Entonces, hermanos, hay condiciones en tu vida que le abren puertas a Satanás. Lo hemos dicho otras veces, lo vamos a volver a repetir. ¿Ok? Porque esas condiciones son las que te demonizan, no las que te terminan en una posesión si tú eres cristiano.
No, donde tú terminas demonizado. La ira, el odio, el resentimiento, le abre una puerta enorme a Satanás. Lo vimos en otra clase, Efesios 4, 26, 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Nota, no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo, no lo deje prolongar. Ni, te está diciendo que no haga dos cosas, no permita que el enojo se prolongue, ni le dé oportunidad al diablo. ¿Cómo le doy oportunidad al diablo? Cuando se prolonga el enojo. ¿Tú no has visto personas enojadas perder completamente el dominio? ¿Tú no has visto personas enojadas matar a una gente? Hace una semana, un poco más, oí de una persona, lo voy a dejar bien anónimo, no es en este país, no es Estados Unidos, no es Europa, usted no sabe dónde es, ¿ok? Pero la persona que me lo contó lo conoce de primera mano. Esta persona adoptó hijos y en un arranque de ira dejó caer un agua tan caliente sobre una de las hijas que la mató. Y a otro le fracturó la cabeza. En un arranque de ira. En un arranque de ira, Saúl quería matar a David varias veces. Y un espíritu maligno atormentaba a Saúl. ¿Cómo? Su ira. La falta de perdón le abre una puerta a Satanás. En 2 Corintios 2:11, en 1 Corintios hay un hombre en inmoralidad teniendo relaciones con la esposa de su padre, como su madrastra. Pedro le dice, expúlsenlo a Satanás, es un depravado. Lo hacen. La iglesia luego no lo quiere perdonar, no lo quiere recibir. Y Pablo dice, espérate. Tiene que darle un chance de que él pueda ser redimido. Perdónenlo. Parece que el hombre estaba arrepentido. Pero oye lo que Pablo dice, porque ellos deben perdonar al hombre y dejarlo que entre, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes. ¿Tú estás oyendo? O sea, yo no leí todo el texto, pero tú estás oyendo la conexión. Déjenlo entrar, perdónenlo, ya está bueno. No vaya a ser que Satanás tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes. O sea, tú ves como Satanás puso en la mente de Judas el que entregara a Cristo, igual puede poner en tu mente cosas como no perdonar a alguien, como castigar a alguien, abandonar a alguien. Y este otro texto, aunque Satanás no está mencionado, y con este cierro ya, yo estoy convencido que aquí estaban las fuerzas de las tinieblas detrás, por la manera como está descrito. Es un texto que hemos usado muchas veces, Salmo 73, 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentí punzadas. Entonces yo era torpe, sin entendimiento, y yo era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es una bestia? ¿Qué tú piensas de una bestia? ¿Cómo es? Irracional, ¿cómo más? Sin control. Vamos a llamarle airada, o sea, puede ser salvaje, capaz de comerse a otro. El salmista dice, yo era así. ¿Cuándo? Cuando mi corazón se llenó de amargura. Yo estoy convencido, el texto no lo dice, pero yo estoy convencido que detrás de eso estaba Satanás. Por lo mismo de Efesios 4, 26, 27, que dice que no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Yo creo que el salmista está diciendo, yo dejé eso que se prolongara y se prolongara y se prolongara y se prolongara. La amargura siempre va acompañada de ira. Y yo me volví una bestia, yo perdí el raciocinio, yo actuaba ilógicamente, irracionalmente, yo no tenía control de mis impulsos.
Esto es más real de lo que pensamos. Cuando Cristo se fue, finalmente nos dijo, ¿sabes? Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque esto es un mundo de tinieblas. Y ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que están supuestos a contener la maldad del mundo. Estamos en medio de este mundo de tinieblas. Satanás tiene seguidores muy activos y nos llama a estar activos en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, predicación, llamado a la unidad. ¿Te acuerdas que una casa no puede estar dividida? Llamado a la unidad, reflexión, meditación, caminar piadoso, todo eso forma parte de mi acción. Me repetirlo otra vez: oración, ayuno, estudio de la palabra, predicación, llamado a la unidad, reflexión, meditación, caminar piadoso. Esa es mi acción. A ver cómo digo esto anónimamente, pero antes de venir para acá, alguien me llamó y tuvieron una visita esta mañana. Bueno, aunque después vi una publicación por Twitter, quizás no es tan privado como yo pienso, pero bueno, tuvieron una visita esta mañana al presidente del Senado con relación al Código Penal y al aborto y todo lo demás. Y de paso me dice, y de paso le dijimos que tú y otros pastores, refiriéndose a mí, tienen interés de visitar la comisión que está de Senado que va a revisar el Código Penal. Y te concedieron una cita para el lunes a las 11:30 de la mañana. Y yo le dije, fulano, yo me alegro que la iglesia oró, o sea, no esta iglesia, muchas iglesias, este domingo, y que la reunión se dio al otro día y la concesión se dio al día siguiente de orar. Eso no es un accidente. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a orar y a perseverar en la oración y a creerle a Dios. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.